Sí, lo que a mí más me preocupa y casi también por profesión es el partido. O es decir, en la política, ¿El partido es Morena o los partidos? el partido Como de concepto. Morena. El partido Morena, que es el mayoritario. A ver, ¿qué ve en Morena? Porque A ver. hay que ver que una batalla en estrategia, diríamos el Sun Tzu chino, se gana no con un gran general solo, sino con un buen ejército. Y un general solo no puede ganar la batalla, porque necesita todo un cuerpo. Entonces es muy importante la formación de un cuerpo que él mismo cobre conciencia de la importancia y que empiece a formarse. Los problemas en América Latina de los gobiernos progresistas que de pronto perdieron el poder, piense Lula tenía el 80% de la opinión favorable cuando terminó el gobierno, no cuando empezó, 80%. Y ahora está preso. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Entonces, Morena puede repetir vicios pasados. Y eso ya empieza a acontecer. Empieza a acontecer. Y lo ha dicho muy bien el presidente. Y en eso tiene una visión muy interesante y profunda. No se trata de tener un proyecto personal. Yo soy lo que sea y quiero ahora ser más importante y lograr ascender en el poder, ¿no? Si soy ministro en una provincia, llegar a ser gobernador. Y entonces empiezo a pensar mi función política en vistas de mi proyecto. Eso es una cierta visión del poder ya corrompido. Pero ¿cómo hacer para formar una generación de jóvenes y de nuevos políticos que colaboren con una nueva etapa histórica? La política como profesión y la política como vocación. Entonces él muestra el político profesional. Pero el profesional en el sentido cotidiano de la palabra y deformado. O es decir, la política es un lugar para tener un sueldo, para volverse rico, para realizarse personalmente. Y eso un poco es lo que pasa en México. El que ya logra un cargo importante dice, la hice. Pero la hice como proyecto personal. En cambio, él dice, la política no es solo política como profesión, sino como vocación. Y eso significa alguien que descubre que la política es un modo de hacer un servicio. Gracias a Chiapas, gracias a Evo Morales, el mismo presidente dijo en un momento, yo ejerzo poder obediencial. Significa, el poder político no es dominación, es obediencia. ¿A quién? A las exigencias que el pueblo pide al político y que éste debe responder. Muchas veces en la Facultad de Derecho se dice el Estado es soberano y la sede del poder. No, señor. El Estado es un macro instrumento que sirve a la soberanía que está en el pueblo. Y hasta hay un artículo 39 que lo dice muy bien. Pero mire qué cosa más extraña. Si una comunidad originaria, anterior a la conquista de México, indígena, en Guerrero, se ve atacada por la gente de la droga, por criminales, y nadie lo defiende, esa comunidad, que es la sede del poder, dice, vamos a defender. Y crea una policía comunal. Esa policía no puede ser desarmada en nombre de la soberanía del Estado. Porque el Estado no tiene soberanía, la tiene el pueblo. Entonces, el militar que pone preso a Mireyes, que era elegido por el pueblo, está en contra de la soberanía del pueblo. Es un problema teórico, pero en la Facultad de Derecho está mal planteado. Y entonces todo el mundo ya cree
que vamos a poner en orden, sacarle las armas a esta gente que la comunidad la ha nombrado porque nadie lo defiende y entonces ahora sí lo defienden, la FARC, por ejemplo. La teoría ahí sirve, porque entonces hay que ponerse al servicio y ser obediente a la soberanía del pueblo. Pero esto exige una cierta humildad, un cierto servicio, y entonces yo no puedo sentirme el presidente municipal, sentarse ahí en el escritorio y decir yo soy la sede del poder y empezar a mandar. No, usted se sienta en esa silla, abre la puerta y dice a la gente, yo estoy a su servicio. Yo soy un servidor, no en la autoridad, sino un servidor. Eso es la política como vocación. Y eso se insiste, es un noble oficio. El problema de Morena es que tiene que tener una gran escuela de cientos de miles de jóvenes y de adultos que quieran a usar los recursos del partido, no en grandes edificios que son elefantes blancos, sino cambiando la mentalidad de esos jóvenes que todavía no están ensuciados porque no han entrado a la política. Es decirle, mire, tú debes servir al pueblo. Empieza. Y darle teoría y darle práctica. Y entonces formar un partido distinto, nuevo. Eso es la cuarta transformación. Pues, y no se tiene tan claro el tema. Y entonces en eso yo insisto. Los partidos reciben recursos. Y algunos dicen, ¡ay, qué barbaridad esos recursos! Muchos recursos hay que reducirlos. El mejor recurso que usa un Estado es dárselo a un partido para que no sean los grandes millonarios que pagan al partido y luego el partido tiene que servir a los millonarios y no al pueblo. En este momento, Morena no ha gastado un centavo en formación. La gente. No se han repartido los fondos para el Instituto de Formación. No me diga. Hemos perdido 1 año y medio. Porque no se ha hecho muy poco en la formación de la gente. Sí. De los otros partidos tengo un artículo que tengo que hacer y nunca lo escribo. Pero... En el tintero. ¿Y qué dice ese artículo que no está escrito? Dice, los otros 3 partidos importantes dicen que se van a reorganizar y refundar. Si tomamos a cada uno, ¿se van a refundar en base a qué? A una ideología. Entonces, yo digo, los 3 partidos tradicionales tienen mucha dificultad para rehacerse, porque no saben en torno a qué lo van a hacer, si no tienen más ideología. Tienen costumbres, amistades, intereses. Están en una crisis espantosa, los 3. Un partido debería ser, y más en la concepción actual, una comunidad ética de gente que tiene un proyecto de país. Y el otro partido tiene otro, y discuten. Y de ahí sale algo mejor. Si no, los que gobiernan, ¿dónde se forman? ¿Dónde discuten con otras opciones, sino la propia? Los partidos políticos son necesarios en una democracia, no digo liberal, en una democracia. Democracia es toda la estructura para dar fuerza al consenso de un pueblo y hacer legítimas las decisiones que se toman. Mire, la corrupción no es primeramente el hecho de que alguien robe, de alguien que haga una presión sexual de un varón a una mujer o de una mujer a un varón también. Esos son los efectos. Pero puede alguien ser corrupto y no robar nada. Por ejemplo, Hitler. Hitler era un gran político o era un gran corrupto. Para mí era la corrupción absoluta. Y sin embargo no robó nada ni extorsionó sexualmente a nadie. Era su ambición.
la pregunta es, ¿dónde reside el poder político? A la vez. Si no, es un punto fundamental. Yo creo que hablar de ética y política hoy es absolutamente esencial, porque si la cuarta transformación concibe la política desde los principios éticos, pero cuidado, ¿en qué consisten los principios éticos? Y todo lo que se hace es basura. ¿Así? Así, la ética se hace formalista y fuera de la realidad. No puede entusiasmar ningún joven que me digan el valor de la justicia. ¿Cómo voy a llamar un valor? ¿Qué es un valor? Es una mediación para la vida. Los egipcios, el fundador del cristianismo y Marx están de acuerdo que la ética es dar de comer al hambriento. ¿Qué significa eso? Al que se está muriendo hay que afirmarle la vida. El primer principio de la ética es afirmar la vida de la humanidad. El segundo principio es, ¿y cómo afirmamos la vida? La comunidad llega a consensos de cómo hacerlo. Y eso es la democracia, pero no la liberal, una democracia mucho más radical. Y el tercer principio, hay que hacer cosas posibles. Y por eso que el gobierno actual no es revolucionario. Y la extrema izquierda dice, ¡oh! Como no es revolución, es reforma, y como es reforma, es una basura. Compañero, es lo posible. Y lo posible mejor. Vayamos por ahí, después mejoremos. Entonces, la función social ética. Pero no se enseña. Entonces, el médico pues, sabe que alguien muere y, bueno, dice murió. No sabe el sentido de la muerte. Y no tiene ninguna ética, está al servicio de las transnacionales farmacéuticas que explotan la enfermedad de los enfermos. ¿Esa Ahora, cartilla? la cartilla de Alfonso Reyes, 1944, es antigua, es conservadora, es dualista, es machista, es muchas cosas. Esa no es la que se requiere. No ayuda. Porque uno la lee y es aburrida además. Entonces, tenemos que hacer otra. Y hay que tomar muy en serio la formación de los cuadros, de los partidos políticos, que si no tienen ideología hagan lo posible de recuperarla. Porque si no la recuperan, no hay posibilidad de refundarlos.